Número 27. El nombrar. Pregunta: ¿cómo puede uno darse cuenta de una emoción sin darle nombre o sin clasificarla? Si percibo un sentimiento, parece que sé lo que ese sentimiento es, casi inmediatamente después de que surge. ¿O quiere usted significar algo diferente cuando dice no nombréis? Krishnamurti. ¿Por qué le ponemos nombre a alguna cosa? ¿Por qué le ponemos rótulo a una flor, a una persona, a un sentimiento? Uno hace eso para comunicar el propio sentimiento, para describir la flor y así sucesivamente, o para identificarse con ese sentimiento. ¿No es así? Yo nombro algo, un sentimiento, para comunicarlo. Estoy enojado. O me identifico con ese sentimiento para fortalecerlo, para disolverlo o para hacer algo a su respecto. Le damos nombre a algo, a una rosa, para comunicarlo a otros, o al darle un nombre creemos que la hemos comprendido. Decimos, eso es una rosa, la miramos rápidamente y continuamos nuestro camino. Al darle un nombre creemos haberla comprendido. La hemos clasificado y creemos que por eso hemos comprendido el contenido total y la belleza de esa flor. Al darle un nombre a alguna cosa, la hemos puesto simplemente en una categoría y creemos haberla comprendido. No la miramos más de cerca, pero si no le damos un nombre, nos vemos obligados a mirarla. Es decir, nos acercamos a la flor o a lo que fuere, en actitud nueva, con una nueva cualidad de examen. La miramos como si nunca la hubiésemos visto antes. El poner nombre es un medio muy cómodo de deshacerse de las cosas y de la gente, diciendo que se trata de alemanes, de japoneses, de americanos, de hindús. Les ponéis un rótulo y destruís el rótulo. Pero si no le ponéis un rótulo a las personas, os veis obligados a observarlas, y entonces resulta mucho más difícil matar a alguien. Podéis destruir el rótulo con una bomba y sentir que obráis con rectitud. Pero si no le ponéis un rótulo y por lo tanto tenéis que mirar la cosa individualmente, ya sea un hombre o una flor, un incidente o una emoción, entonces os veis forzados a considerar vuestra relación con la cosa y la acción que de ahí resulte. De suerte que nombrar o poner un rótulo es un modo muy cómodo de deshacerse de tal o cual cosa, de negarla, condenarla o justificarla. Ese es un aspecto de la cuestión. ¿Cuál es el centro desde el cual nombráis? ¿Cuál es el centro que siempre está nombrando, escogiendo, clasificando? Todos sentimos que hay un centro, un núcleo, desde el cual actuamos, juzgamos, denominamos. ¿No es así? ¿Qué es ese centro, ese núcleo? A algunos les agradaría pensar que es una esencia espiritual, Dios o lo que os plazca. Por lo tanto, descubramos qué es ese núcleo, ese centro que nombra, define, juzga. Ese centro, por cierto, es la memoria. ¿No es así? Una serie de sensaciones identificadas y conservadas. El pasado vivificado a través del presente. Ese núcleo, ese centro, se alimenta del presente al nombrar, al clasificar, al recordar. Pronto veremos, según vamos poniéndolo de manifiesto, que mientras exista ese núcleo, ese centro, no puede haber comprensión. Solo con la disipación de ese núcleo surge la comprensión, porque al fin y al cabo ese núcleo es memoria, recuerdo de diversas experiencias a las que se ha dado nombres,
rótulos, identificaciones. Con esas experiencias nombradas y rotuladas desde ese centro, se acepta y se rechaza. Se toma la determinación de ser o de no ser, conforme a las sensaciones, placeres y penas del recuerdo de la experiencia. Ese centro es, pues, la palabra. Si no le dais nombre a ese centro, ¿hay acaso un centro? Esto es, si no pensáis con palabras, si no empleáis palabras, ¿podéis pensar? El pensar surge mediante la verbalización, o bien la verbalización empieza a responder al pensar. De suerte que el centro, el núcleo, es el recuerdo de innumerables experiencias de placer y dolor, expresado por medio de palabras. Observarlo en vosotros mismos, por favor, y veréis que las palabras, los nombres, se han vuelto mucho más importantes que la substancia, y vivimos de palabras. Las palabras tales como verdad, Dios o los sentimientos que esas palabras representan han adquirido para nosotros gran importancia. Cuando decimos la palabra americano, cristiano, hindú o la palabra ira, somos la palabra que representa el sentimiento. Pero no sabemos qué es ese sentimiento, porque lo que se ha vuelto importante es la palabra. Cuando decís que sois budistas, cristianos, ¿qué significa la palabra? ¿Qué sentido hay detrás de esa palabra que nunca habéis examinado? Nuestro centro, el núcleo, es la palabra, el rótulo. Si el nombre no hace al caso, si lo que importa es aquello que está detrás del nombre, entonces podéis inquirir. Pero si estáis identificados con el nombre y confundidos con él, no podéis proseguir. Y nosotros estamos identificados con el nombre, la casa, la forma, el nombre, el mobiliario, la cuenta bancaria, nuestras opiniones, nuestros estimulantes y así sucesivamente. Somos todas esas cosas y esas cosas están representadas por un nombre. Las cosas han llegado a ser importantes por los nombres, los rótulos, y por lo tanto el centro, el núcleo, es la palabra. Si no hay palabra ni rótulo, no hay centro. ¿No es así? Hay disolución, hay un vacío, no el vacío del miedo, lo cual es una cosa enteramente distinta. Hay una sensación de ser como la nada, y puesto que habéis eliminado todos los rótulos, o más bien, habiendo comprendido por qué les ponéis rótulo a los sentimientos y a las ideas, sois completamente nuevos, ¿verdad? No hay centro desde el cual actuéis. El centro, que es la palabra, ha sido disuelto. El rótulo ha sido eliminado. ¿Y dónde estáis vosotros como centros? Estáis ahí. Pero ha habido una transformación, y esa transformación os asusta un poco. Por eso no proseguir con lo que continúa implícito en ella. Ya estáis empezando a juzgarla, a decidir si os gusta o no os gusta. No proseguís con la comprensión de lo que va a surgir, sino que ya estáis juzgando, lo cual significa que tenéis un centro desde el cual actuáis. Por lo tanto, os quedáis estancados tan pronto juzgáis. Las palabras me gusta y no me gusta se vuelven importantes. Pero ¿qué ocurre cuando nombréis? Captáis más directamente la emoción, la sensación y por lo tanto os relacionáis con ella de una manera muy distinta, igual que con una flor cuando no le dais nombre. Os veis forzados a mirarla de un modo nuevo.
Cuando no dais nombre a un grupo de personas, os veis obligados a mirar cada rostro individual y no a tratarlos a todos ellos como una masa. Estáis, por lo tanto, mucho más alertas, mucho más atentos. Sois más comprensivos, tenéis un sentido de piedad, de amor, más profundo. Más si a todos los tratáis como masa, se acabó. Si no le ponéis nombre, tenéis que considerar cada sentimiento a medida que surge. Cuando nombráis, ¿es el sentimiento diferente del nombre? ¿O el nombre despierta un sentimiento? Por favor, pensadlo bien. Cuando le asignamos un nombre, casi todos nosotros intensificamos el sentimiento. El sentimiento y el darle un nombre son instantáneos. Si hubiera un intervalo entre el sentimiento y el nombrar, podréis descubrir si el sentimiento es diferente del nombre, y entonces podráis sabérnoslas con el sentimiento sin ponerle nombre. El problema es este: ¿cómo librarnos de un sentimiento que nombramos, tal como la ira? No se trata de subyugarlo, de sublimarlo, de reprimirlo, todo lo cual es idiota y falto de madurez. Se trata de cómo librarse realmente de él. Y para estar realmente libres de él, tenemos que descubrir si la palabra es más importante que el sentimiento. La palabra ira tiene más significación que el sentimiento mismo. Y para descubrir eso, en realidad, tiene que haber un intervalo entre el sentimiento y el nombrar. Esa es una parte. Si no nombro un sentimiento, es decir, si el pensamiento no funciona solamente a causa de las palabras, o si no pienso en términos de palabras, imágenes o símbolos, lo que casi todos hacemos, ¿qué ocurre entonces? Entonces la mente, por cierto, no es simplemente el observador. Esto es, cuando la mente no piensa en términos de palabras, símbolos, imágenes, no hay pensador separado del pensamiento, el cual es la palabra. Entonces la mente está serena, quieta. ¿No es así? No está aquietada, sino quieta. Y cuando la mente está realmente quieta, es posible habérnoslas instantáneamente con los sentimientos que surgen. Es tan solo cuando les damos nombres a los sentimientos y con ello los fortalecemos que los sentimientos tienen continuidad, se acumulan en el centro desde el cual seguimos poniéndoles nombres, ya sea para fortalecerlos o para comunicarlos. Cuando la mente ya no es, en calidad de pensador, el centro hecho de la palabra, de experiencias pasadas, todas las cuales son recuerdos, nombres acumulados y ordenados en categorías, en casillas, cuando no hace ninguna de esas cosas, entonces es obvio que la mente está quieta, ya no está atada, ya no hay centro como el yo, mi casa, mi logro, mi trabajo, que siguen siendo palabras, las cuales dan ímpetu al sentimiento y con ello fortalecen la memoria. Cuando ninguna de esas cosas ocurre, la mente está muy serena, quieta. Ese estado no es negación. Por el contrario, para llegar a ese punto, tenéis que pasar por todo eso, lo cual es una empresa enorme. Ello no consiste simplemente en aprender unas cuantas series de palabras y repetirlas como lo haría un escolar. No nombrar, no nombrar. Seguir a fondo todo lo que ello implica. Vivenciarlo, ver cómo la mente funciona y así llegar al punto en que ya no ponéis nombres, lo cual significa que ya no hay un centro distinto del pensamiento. Todo este proceso sin duda es verdadera meditación.
Cuando la mente está de veras tranquila, entonces es posible que se manifieste aquello que es inconmensurable. Cualquier otro proceso, cualquier otra búsqueda de la realidad es mera autoproyección, cosa de nuestra propia hechura y por tanto ilusoria. Pero este proceso es arduo, y él significa que la mente tiene en todo instante que darse cuenta de todo lo que internamente ocurre. Para llegar a ese punto, no puede haber condenación ni justificación desde el principio hasta el fin, sin que esto sea un fin. No existe un fin, porque hay algo extraordinario que aún continúa. Esto no es una promesa. A vosotros os toca experimentar, penetrar de más en más profundamente en vosotros mismos, de suerte que todas las innumerables capas del centro sean disueltas, y eso lo podéis hacer rápida o perezosamente. Pero es en extremo interesante observar el proceso de la mente, cómo depende de las palabras, cómo las palabras estimulan la memoria, resucitan la experiencia muerta y le infunden vida. Y en ese proceso la mente vive en el futuro o en el pasado. Por lo tanto, las palabras tienen un enorme significado, tanto neurológico como psicológico. Os ruego que no aprendáis todo esto de mí o de un libro. No podéis aprenderlo de otra persona ni hallarlo en un libro. Lo que aprendáis o encontréis en un libro no será lo real, pero podéis experimentarlo, podéis observaros en acción, observaros al pensar, ver cómo pensáis, cuán rápidamente le dais nombre al sentimiento a medida que surge, y la observación de todo este proceso librará a la mente de su centro. Entonces, la mente, estando quieta, puede recibir aquello que es eterno.